interacción que se realiza. Bueno, ya parece que estamos, ya puse a grabar, me estaba olvidando de grabar. Por favor registren la asistencia en el chat para que quede registrada sus participaciones. Estamos 15 personas registradas. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla. Ya terminamos de ver el ejercicio que estábamos haciendo. Dígame, ¿por ahí alguien estaba hablando? ¿No? Bueno. Entonces, ya esto lo cerramos. Y aquí. Entonces, lo que vamos a ver hoy día ya es algo que cuando yo fui estudiante no me gustaba mucho estudiar. Era la materia que menos me gustaba estudiar. Macroeconomía, era la materia que menos me gustaba cuando yo fui estudiante. Pero fue la que mejor calificación tuve cuando me la puse a estudiar. Porque realmente es una materia muy, muy interesante, muy interesante. Y lo que dice la teoría, cuando tú lo corroboras con la parte numérica, ustedes ya van a ver materias como econometría, van a ver que lo que dice la teoría se cumple, pero un 98% de lo que dice la teoría se cumple a rajatabla en los números. Entonces, eso para nosotros los economistas, cuando se manejan bien los temas, constituye una herramienta poderosa para tomar decisiones, sea a nivel empresarial o sea a nivel de Estado. Lamentablemente, muchas veces quienes gobiernan no dominan estas herramientas, o si las dominan, las utilizan a su confort. Pero bueno, es otro tema. Entonces, vamos a continuar con, vamos aquí a poner mayúscula, perdón, ¿ahí pueden ver todos la pantalla, pregunto? ¿Se puede ver? Sí, mister. Sí. Perfecto. Entonces, continuamos, ya entramos nuevamente, vemos, ya estamos en la unidad 3, oficialmente estamos en la unidad 3. Los temas que abarcan esta unidad, vamos a aprender lo que es la teoría keynesiana. Me imagino que ustedes algo deben haber escuchado de este señor Keynes. Si no, no se preocupen, aquí vamos a aprender un poquito acerca de quién fue este señor, qué aportes hizo, y por qué tiene una teoría que se la estudia tanto a nivel de economía. Ustedes, me imagino que deben haber ido a las charlas que se hacen anualmente, inclusive este año se le hizo por videoconferencia desde Facebook, se la transfirió a la universidad. Ahí siempre se topan estos temas de la teoría keynesiana. Entonces, un poquito vamos a tener una mayor idea de qué significa esto, de manera que cuando hay algún debate público y por ahí siempre sabe salir algún candidato que le dice, este es un keynesiano, o este es un marxista, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que son personas que tienen un pensamiento basado en un modelo único y que no se salen de ese modelo. Entonces, y ustedes a veces, por eso es bueno ver los debates cuando hay en la época de elecciones y tener conocimiento de de los temas que se van a tratar, porque me ha tocado ver de que dicen un comentario basado en una teoría económica, pero resulta que están hablando otro concepto y uno se da cuenta de que el que está hablando está mal asesorado o no sabe nada. Entonces, ya con eso uno tiene una mejor decisión de por quién voto y por quién no voto. Pero ahí el objetivo de esto es que ustedes creen un análisis crítico que le permita tomar decisiones de manera coherente. O sea, ese es el objetivo fundamental de esta materia. Ustedes puedan tomar una decisión coherente basado en los principios económicos y los distintos modelos que ya van a ir aprendiendo conforme van incursionándose en la carrera. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la teoría keynesiana y la determinación de la demanda. Vamos a ver aspectos principales de esto. De ahí nos vamos a poner a estudiar lo que es el multiplicador keynesiano. Vamos a ver qué es esto del multiplicador que propone este señor Keynes. Vamos también a hablar un poquito de lo que es el aporte de la inversión privada a la actividad económica. Bueno, esto de aquí ya hemos conversado bastante, el aporte de la inversión privada a la actividad económica. Esto se genera el ahorro, obviamente, si se genera ahorro, con el ahorro vas a tener recursos para invertir, y si inviertes, ¿qué es lo que estás haciendo? Por ejemplo, si ustedes tienen un dinero, uy, perdón, se me fue de largo, ahí. Si, por ejemplo, si César Autema,
él es una persona que le gusta estudiar y trabajar, y y ha tenido la dicha de Dios de poder tener un hogar que le provee casa, le provee techo, como dice pan, techo y empleo, un eslogan de algún candidato en el pasado. Tiene comida, tiene todo lo que necesita, entonces su sueldo lo coge íntegro, todo lo guarda, todo lo ahorra. Entonces llega una cantidad, y es tan cuidadoso de que no se anda gastando la plata en farras, no se anda gastando la plata en diversiones, en cosas azares de la vida, ni placeres mundanos, ni nada de esas cosas. Entonces es una persona que muy sensata y ha logrado ahorrar una cantidad considerable de recursos monetarios. Entonces él dice, bueno, yo con este dinero me quiero comprar un carro. Puede decir, me voy a comprar un carro, me voy a comprar una casa, o yo me voy a poner en una actividad comercial. Entonces, si decide ponerse una actividad comercial, él está invirtiendo en una empresa. Si decide comprarse una casa, está invirtiendo en una casa. Si decide comprarse un carro, está invirtiendo en un carro. Entonces, está invirtiendo en actividades que generan un desarrollo en lo que es el crecimiento del PIB. Entonces, esto se da a través del ahorro. Entonces, obviamente, todo lo que era ahorrado se va a generar. Y obviamente, si decide comprarse una casa, entonces va a poner, el que vende la casa dice, bueno, vamos a vender una casa. Para vender la casa, ¿qué necesito? La tengo solo el terreno, voy a contratar gente. Como voy a contratar gente, tengo que, entonces págame un poco o págame la plata, y yo con esto contrato a la gente y te construyo. Entonces, al momento que yo empiezo a construir la casa para venderla, si sea destinada para la vivienda, para consumo netamente, al momento que yo contrato a la gente, comienzo a dar trabajo. Entonces, esta gente que comienza a dar trabajo, comienza a generar ingresos a otras personas. Estas personas comienzan a consumir más y se genera un efecto multiplicador, que eso ya lo vamos a ir viendo, yo me estoy adelantando un poquito a la clase, pero es lo que se da a través del ahorro, que esto ya algo hemos conversado. Bueno, aquí ya me estaba adelantando un poco. Vamos a continuar con la parte del día de hoy. El objetivo de esta sesión, bueno, o de toda la unidad, específicamente es conocer la importancia de los componentes de la demanda agregada y su impacto en la producción. ¿Sí? Todo esto es lo que se relaciona con lo que es la producción. Y acuérdense, cuando hablamos de término agregado, es que se eliminan todos los valores intermedios. Es el resultado final netamente dicho. ¿Ya? Entonces, antes de eso, conozcamos un poquito de historia. El señor que ustedes ven, este señor barbón, con lentes, parado ahí, que parece que le están llamando la atención, no sé. Este señor, este es el señor John Maynard Keynes, ahí está en una conferencia. Este señor nació en Gran Bretaña, de origen era británico, nació en el año del 1883 y murió en el 1946. Su profesión fue economista, se dedicó a dar clases en la Universidad de Cambridge. También fue asesor presidencial en Estados Unidos, prácticamente de Roosevelt. Si ustedes estudian, sí sería bueno de que estudien la historia de Roosevelt, es muy interesante, no me voy a meter en detalles ahorita, pero sí sería bueno que lean la historia de Roosevelt, quién fue Roosevelt. ¿Cuál fue uno de los principales aportes? Él creó su obra que se llama La Teoría General del Trabajo. En esta teoría general, él explica los comportamientos que existen entre el trabajo, interés y el dinero. O sea, él dice cómo se relacionan. De ahí van a hacer algo que ustedes lo van a estudiar en macro 2 o la siguiente macro, que es la teoría, las curvas ISLM, que explican qué pasa si la tasa de interés sube, qué pasa con la demanda de dinero, y en fin. Entonces, esa es su aportación que hace a la general a la economía, y esta obra prácticamente lo que procure explicar es por qué se dan las crisis financieras en el mundo. Él en su manuscrito, él explica a qué se deben las principales consecuencias de una crisis en una nación. Entonces, eso es un poquito de historia para que sepan
quién es o quién fue John Maynard Keynes, de manera que si ustedes le preguntan quién fue Maynard Keynes, por lo menos sepan quién fue. A mí sí me pasó cuando yo era estudiante, estaba estudiando la historia de Adam Smith. Me acuerdo, yo sabía la teoría de Adam Smith y me preguntan me preguntaron algo específico de la vida de él, no sabía, que pasé vergüenza, entonces por eso se acostumbra un poquito, cuando doy las clases, darles a conocer acerca algo de la vida de estos personajes que han hecho un aporte simbólico a la economía. Entonces acá vamos con lo que es la teoría keynesiana. No me voy a poner a profundizar al bosquejo general de todo el detalle de la teoría keynesiana, ya porque podríamos pasarnos todo el semestre hablando de Keynes, porque es muy amplio el conocimiento e inclusive ahí salen definiciones, pero sí nos vamos a enfocar en las ideas principales que él enmarcó. Entre estas, nosotros tenemos que John Maynard Keynes considera que la política económica es una herramienta clave para sacar a un país de la crisis. Es obvio, ¿no? ¿Y qué es política económica? A ver, aquí los quiero ver, antes de yo continuar. No les he subido a propósito esto porque quiero un poquito conocer los pensamientos que ustedes tienen con respecto a macroeconomía actualmente. A ver, ¿qué entienden por política económica? Alzando la mano, por favor. Alzando la mano. A ver, está Kevin. ¿Tienes la palabra, Kevin? Hoy día O sea, está... las decisiones que toman los políticos o las personas que comandan una nación con respecto a la distribución de los bienes para los ciudadanos de ese país. A ver, repítelo, por favor. ¿Podrías acercarte más al micrófono? Porque escuché mucha acústica, no te logré escuchar muy bien. ¿Podrías repetir, por favor? O sea, las decisiones que toman los mandatarios de un país en el ámbito económico o sobre cómo se distribuyen los bienes de este país, Ya, o sea, para ti es... buscando el bienestar de cada uno de los ciudadanos de este. Ya, a ver, ¿me repites tu nombre? ¿Era Kevin y el apellido? Cabrera. Cabrera. Ya, Kevin. Entonces tú nos estás indicando de que las políticas económicas son las decisiones que toman los gobiernos. Bueno, sí, un poquito relacionado. A ver, vi que alzaron las manos algunos. ¿Dónde está esta cosa aquí? Acá está. Ahí fue. Vamos con Fernando Agurto. A ver, Fernando Agurto, tienes la palabra. ¿Qué entiendes tú? Son como ideologías o más o menos como reformas que toma el gobierno para administrar el dinero dentro de una nación. Ya, son ideologías, ya, perfecto. O reformas que toma el gobierno como decisiones para administrar el dinero en una nación. Ya, son ideologías, son decisiones, ¿no? Bien, está bien. Vamos con César Auteman. Puede ser la forma en que el político tenga sus pensamientos en base a la economía. Como por ejemplo, el anterior mandatario tenía un tipo de pensamiento un poco socialista. Entonces se basaba en la economía socialista o trataba de influenciar por medio de la política su forma económica para que mejore el país. O sea, en teoría es como que es la forma de pensar de la política. O sea, ¿Ya? que dependiendo de quién la tome, se puede utilizar. Mira, tú mencionas algo aquí un poquito que yo le diría una tilde a tu comentario. Tú estás hablando de un pensamiento socialista. Pregunto, ¿qué es un pensamiento socialista? Si mal no recuerdo, es como que si tengo algo de más, el Estado me lo quita para dárselo a alguien que lo necesite. Más o menos era algo parecido. Ya, tú tienes algo de más, el Estado te lo quita. ¿Y cómo te lo quita? O sea, si tú tienes 3 casas, el Estado te dice, tú necesitas una para vivir, va y te quita las 2 casas y se le da al que no la necesita. ¿Eso es socialismo? En teoría es parte de eso, que todo tenga una repartición en partes iguales, que no haya alguien que tenga más cosas y que alguien tenga menos cosas. ¿Ya? Bueno, yo voy a sugerir
que investigues un poquito más, porque hay muchas definiciones de socialismo. Hay definiciones de socialismo de la nueva época, que vendría a ser el siglo XX, del siglo XVIII, el siglo XIX, el socialismo de la Guerra Fría. Entonces hay que tener mucha precaución, o hay que tener un conocimiento bien vasto de qué es cada teoría económica, antes de decir de que cada presidente tiene este pensamiento, porque caeríamos en un error de decir una idea cuando estamos expresando otra. Y se daría a entender, o sea, para alguien que no sabe, son palabras adornadas, pero para alguien que sabe puede pasar lo que en algún rato yo vi que pasaba de un presidente, no voy a decir el nombre, ustedes sabrán quién es, con un periodista, en el cual el periodista le presentaba determinados datos, y el presidente le dice, a ver, señor periodista o señorita periodista, usted me está indicando que esto dice tal cosa, pero la definición real es esta. Y le mandó al piso todo el argumento que tenía este personaje de la prensa, inclusive por algunos años no salió en prensa. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de expresar opiniones. Siempre demos las opiniones basadas en la teoría que realmente conocemos. Si no conocemos, argumentemos no como un criterio, sino como una idea, ¿sí? Es un poquito. De ahí, ya, eso quería recalcarte, Fernando. De ahí, César, perdón. Ya está registrado César. Vamos con Fernando. Fernando, ahorita fue el Yo cambio. ya hablé. Sí, me olvidé bajar la mano, disculpe, profe. Ya, Fernando. Vamos con, a ver, Cecilia. Cecilia, tienes la palabra. Cecilia Cornejo. Dígame. ¿Qué entiendes tú por política económica? Yo entiendo que son las acciones que toman las autoridades que están en el gobierno, con las cuales establecen ciertas normas o directrices para poder controlar la economía que lleva el país y poder tener un equilibrio o estabilidad en el ámbito económico. Perfecto, muy bien. Muy concreta tu respuesta. Es correcto. Política económica justamente es eso. Voy a continuar, igual van a seguir habiendo preguntas para que ustedes participen. Los que no han salido, no se preocupen, que todavía tenemos más sesiones. Entonces, efectivamente, lo que dijo Cecilia es la respuesta. Se considera una política o una herramienta, primero, aquí, ¿qué es una herramienta? Es algo con lo que disponemos para hacer un procedimiento. En este caso, para sacar, Keynes dice que esta herramienta, la política económica, son decisiones que vas a utilizar para a un país que se encuentra en crisis, sacarlo de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aquí, si tenemos que existe una crisis, la crisis se da que las empresas están botando gente porque no tienen cómo vender. Y las personas que se están quedando sin trabajo, obviamente, no van a comprar y van a dejar de comprar cada vez menos porque obviamente no tienen trabajo. Y entonces aquí se va a generar como una especie de un círculo vicioso, porque el número de personas que no tiene para poder comprar va a ir en aumento, entonces las empresas van a vender cada vez menos y se va a ir seguir siendo un círculo vicioso hasta que llegamos a un punto que se llama recesión. En recesión es donde nadie produce, nadie vende, nadie compra y todo está estancado. Gracias a Dios aquí en el país no hemos llegado a ese punto tan atroz. Pero han habido países que sí han llegado a ese sistema de que la economía está tan estancada que nadie puede comprar ni vender nada porque nadie tiene plata para comprar ni producir nada. Entonces, cuando se llega a esos puntos, entonces Keynes dice, bueno, si nadie tiene cómo hacer nada, que el gobierno intervenga y genera producción, genera trabajo, da trabajo, de cualquier naturaleza da trabajo. Entonces, dando trabajo, ¿por medio de qué? Por medio del gasto público. ¿Qué vas a hacer? Tú ofreces trabajo a un grupo de personas, este grupo de personas va a obtener liquidez, va a obtener recursos, con estos recursos va a consumir, entonces al momento que va a consumir, va a generar recursos
para el que vende, entonces como va a generar recursos, de repente ya va a necesitar, ya no lo va a poder hacer solo, va a necesitar personas, va a empezar a contratar, y los factores que intervienen en la economía van a comenzar a interrelacionarse, y así vamos a poder obtener un crecimiento que va a ayudar a sacar de la crisis a una determinada nación en un momento determinado. Entonces, su idea principal es el gasto público. El gasto público. Entonces, ¿qué otra cosa, qué otro argumento él decía? Ya, ¿me permiten? Permítame un momentito, por favor. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, estábamos conversando dentro de las ideas principales. John Maynard Keynes también me expresa que la mejor manera de estimular la demanda sería utilizar lo que es política fiscal. Política fiscal. Ya vamos a ver que existen algunos tipos de políticas que puede tomar el gobierno, no solamente la política fiscal, y cuando es la política de fiscal, es decir, gasto público, uy, perdón, se borró eso, gasto público, y cuando hablamos del gasto público, obviamente estamos hablando de un déficit, porque el mercado no hay de dónde, y obviamente esto está vinculado también a temas de política monetaria. Lamentablemente para el caso de Ecuador, la política monetaria es algo que no existe, debido a que la nación no posee moneda, simplemente hemos tomado una moneda prestada. Aquí el Ecuador no tiene la única moneda que tenemos son las monedas de centavos, de 25, de 10 y 50 centavos, que inclusive no tienen valor internacional. Si ustedes salen del territorio ecuatoriano y quieren comprar con las monedas de 50 centavos, dan 2 monedas de 50 centavos ecuatorianas y las pagan, le van a decir, eso no vale. Eso son consideradas como fichas, que solamente sirven en territorio ecuatoriano. Entonces, eso un poco para que tengan un poquito de conocimiento. Entonces, Keynes, en sus puntos, dice que principalmente se concentra en lo que es el gasto público. Cuando los agentes que están en la economía no pueden generar producción, ¿cuáles son los agentes? Las empresas y las personas no pueden generar producción. Entonces, todo está estancado. A quien le toca intervenir es al Estado. Entonces, el Estado interviene, hace gasto, gasta, se endeuda, genera déficit, y con esto estimula el desarrollo de la producción, estimula el consumo de los hogares, estimula el crecimiento, la inversión en las empresas, y comienza a activarse la economía. Y se supone que el Estado va a recuperar estos rubros vía impuestos. Eso es lo que menciona John Maynard Keynes en su modelo, y lo que estamos ahorita un poco aprendiendo. Seguimos con las ideas principales. Por aquí alguien ingresó, Zairi. ¿Ya? ¿Cómo se acuesta? Ya. Ya, bueno. Seguimos con vamos a ver ahora los problemas agregados de un país. O sea, dentro de sus ideas principales, aquí tenemos lo que debe de hacer cuando hay un problema, y qué es lo que él principalmente estudió, o los datos que él principalmente se puso a analizar para explicar su teoría. Él plantea o analizó el rubro del empleo, se puso a ver qué pasa con el empleo cuando hay una recesión. ¿Aumenta el empleo? ¿Baja el empleo? ¿Disminuye? ¿Por qué disminuye el empleo en una recesión? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores productivos que intervienen? ¿Por qué es que determinado sector genera más rápido empleo que otro? Comenzó a analizar todos esos conceptos de manera agregada desde el punto de vista de una nación. Analizó el efecto del paro. El efecto del paro es cuando alguien no tiene trabajo, eso es el paro, o bien dicho, el desempleo, el efecto del paro. El consumo, obviamente, se puso a analizar cómo, si alguien que necesita trabajo, acuérdense que nosotros habíamos conversado en clases anteriores, que el consumo va a existir, trabajes o no trabajes, y eso se conocía como el consumo autónomo. Si ustedes están trabajando,
obviamente tienen un recurso para consumir, y de acuerdo a sus condiciones de ingresos van a consumir más o van a consumir menos. Eso se llama propensión marginal a consumir, de acuerdo a su nivel de ingresos. Pero si no trabajan, no hacen nada, igual tienen que consumir por lo menos para sobrevivir. Y eso de ahí comienzan a pedir prestado, comienzan a vender sus cosas, comienzan a ver la manera, o por último salen a hacer alguna actividad, algo se ingenian para poder sobrevivir, porque el consumo está, el consumo autónomo existe. Entonces, todas estas interrelaciones comenzó a analizar, a ver, no hay empleo, entonces si no hay empleo, obviamente aumenta el paro, entonces como aumenta el paro, también se reduce el consumo y se sigue generando un círculo consecuente una y otra vez, una y otra vez. También analizó el efecto de la producción. Dice, bueno, ¿qué pasó con la producción? Resulta de que están que producen más las empresas, pero no venden. ¿De qué sirve que producen si la gente se está quedando sin trabajo? Entonces comenzó a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué? Por un lado crece, por otro lado decrece, y comienza a analizar cada uno de estos rubros en su conjunto. Y comienza a hacer pruebas, luego comienza a ver qué pasa con el ahorro, obviamente. Si no hay consumo, si no hay empleo, ya baja tu propensión marginal a consumir, va a cambiar, ya no vas a poder ahorrar, y si no puedes ahorrar, ya no vas a poder invertir, entonces ya no vas a poder invertir, ya no vas a poder producir, si ya no puedes producir, entonces ya no vas a poder contratar, y vas a tener que seguir despidiendo, y así eso se va a ir, genera, y se cae en un círculo vicioso, del cual, si la nación no interviene, el país se va a la quiebra, y es lo que se conoce una recesión. Una recesión es algo que no se desea vivir, que es algo bien espantoso. Entonces, lo que aquí tenemos, que plantea este señor, es que las relaciones entre estos rubros, ¿de quiénes? El empleo, el desempleo, el consumo, la producción y el ahorro, las interrelaciones que se manejan entre cada uno de estos factores, de estas variables, se rigen por sus propias reglas. Es decir, que el empleo tiene su propio comportamiento. El paro es lo mismo, tiene su propio comportamiento. Está ligado al empleo, sí, pero tiene su propio comportamiento. Hay quienes deciden trabajar y hay quienes deciden no trabajar simplemente. No quieren trabajar, y hay personas que estando en capacidad de trabajar deciden, no quiero trabajar, yo vivo mantenido. Sí, yo he escuchado ejemplos que dicen eso. Entonces, estas relaciones se rigen por sus propias reglas y no son necesariamente derivadas del estudio de cómo piensan o cómo deciden los individuos, sino es que simplemente la producción se va a dar, la producción se va a dar, el consumo se va a dar, el ahorro se va a dar, la inversión se va a dar en mayor o menor medida, pero no prima en lo que hace una persona, sino en todo el concepto o todo el conjunto agregado de la sociedad. Esto es lo que definió Keynes. Entonces, él se concentró principalmente en ver qué es lo que pasa con el corto plazo. Si el Estado interviene, estamos en problemas ahorita, el Estado tiene que intervenir, ya las empresas están desesperadas porque no pueden producir, no pueden vender, el Estado tiene que intervenir para que pueda generarse la producción, porque las empresas comienzan a botar gente. Si comienzan a botar, después hay más desempleo, y eso a la larga también afecta a las arcas fiscales porque ya no puede recaudar impuestos, entonces el Estado tiene que intervenir de alguna manera. Y eso lo hace vía gasto. Entonces, ya con eso ustedes pueden darse cuenta que el gobierno actual no tiene un pensamiento keynesiano. Más o menos ustedes ahí podrían darse cuenta de las políticas fiscales que tienen actualmente los distintos gobiernos, pero eso ya es teoría económica. Existen muchas teorías económicas, la de Keynes es simplemente una, existen pensamientos cepalinos, otro tipo de pensamientos, marxistas, un montón de posturas. Entonces, hay para un poco concretar un juicio de una opción u otra, hay que primero conocer bien los pensamientos para poder expresar una opinión. Eso es desde mi punto de vista muy particular. En tal caso, si uno no sabe mucho, comentar es en función de lo que uno conoce. Entonces, ahí se me fue esa partecita, no la vinculé. Pero bueno, entonces con esto continuamos. Cuando hay paro, la existencia
de trabajadores cesantes, esto refleja una escasez no necesariamente de recursos, sino de demanda de los factores productivos que se producen con estos recursos. ¿Qué significa esto? De que cuando hay paro, entonces el motivo por el cual se despide a los trabajadores o aumenta la cantidad de desempleo no se debe necesariamente porque las empresas no tienen recursos para pagar a estos trabajadores, sino es porque los recursos que necesitan para seguir pagando a estos trabajadores ya no se pueden obtener. Entonces, por eso es lo que menciona Keynes con este pensamiento. De ahí nace, el ejemplo, que inclusive esto lo pueden ver ustedes actualmente en la prensa, que dice que el problema que hay es que no se puede bajar los precios y los precios bajan. Bueno, en la actualidad casi no han bajado mucho los precios, pero la conclusión es que los salarios no bajan, pero los precios sí pueden bajar. Aunque dime. Sí, disculpe, ¿podría repetir por favor la parte que habló sobre los recursos? Es que no entendí muy bien. ¿Cuándo? ¿El párrafo que está acá arriba? Cuando hay paro, esta. Sí, pero Ya. la explicación que dio sobre los recursos. Ya. Cuando hay paro, la existencia de trabajadores cesantes, ¿sí? ¿A quiénes estamos hablando cuando decimos los cesantes? A los que han sido afectados por el paro, o sea, a los que han sido despedidos. Cuando hay paro, la existencia de trabajadores cesantes refleja una escasez. Obviamente, el que despide es porque no puede pagar, no tiene problemas en su empresa. Por eso está botando gente, por eso hay paro. Entonces, refleja una escasez. Pero esta escasez no se da necesariamente por escasez de recursos. O sea, no es porque no tiene las condiciones para pagar. Sí tiene las condiciones para pagar. El problema que tiene es que no está vendiendo. Es decir, que no hay demanda, no hay quien compre mis productos. Es por decir, si tú tienes un puesto de venta de hamburguesas y resulta que te iba bien y sacaste un puesto en el norte, de ahí te pusiste otro puesto en el sur, otro te lo pusiste en el suburbio, otro te lo pusiste, qué sé yo, en el noroeste, y bueno, y tienes como 5 sucursales, y en todos estos tienes a 3 personas, pero de un momento a otro ya dejan de comer hamburguesas, pues. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? O sea, si tú sigues vendiendo, vas a contratar personas, pero en el momento que te caen las ventas, tú tienes que mantenerte, dices, bueno, ya no puedo mantenerlos ustedes, muchachos, muchas gracias. Y aumenta tu tasa de paro. ¿Por qué? Porque no es que no tienes los recursos, sino es que no tienes la demanda suficiente que te permita generar los recursos para generar esa plaza de trabajo. A eso es lo que hace referencia John Maynard Keynes. ¿Ahí quedó un poquito más claro, Cecilia? Sí, mister, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que hace referencia John Maynard Keynes. Por eso dice, no poder bajar salarios cuando no pagan, cuando los precios bajan. Entonces, ahí viene lo que está entre comillas, es los salarios no bajan, pero los precios sí. Y eso es lo que se da en una recesión. Todo está que baja y baja y baja y baja. Baja de precio, ¿por qué? Porque no pueden vender. ¿Ya? Si ustedes ven que no pueden vender, ya por último deciden, ¿saben qué? Me salgo de este negocio y remato mi mercancía y comienzan a bajar los precios. Y si todos comienzan a trabajar igualito, va a haber un momento en que nadie va a conseguir trabajo en nada y eso es un problema bien grave en realidad. Entonces, una solución que planteó Keynes se basa principalmente en el corto plazo. Entonces él dice, bueno, el Estado utilice sus herramientas, política económica. Yo pregunté hace un rato lo que es la política económica, y la política económica consiste en que los gobiernos son los encargados de estimular la demanda. O sea, generar las condiciones para que las personas puedan comprar y producir. Por ejemplo, cargar un impuesto, bajar un impuesto, de repente asignar un bono. Es lo típico que se suele hacer aquí, que determinada población no tiene cómo sobrevivir, dale un bono, porque con ese bono van a poder sobrevivir. Eso por un lado, pero por otro lado, estás asegurando de que este sector produzca y haya un nicho de mercado que necesita esos recursos para atender a esa población. Entonces,
Ahí tenemos todas las herramientas que se utilizan en política económica. Entonces, cuando hablamos de empleo de política económica, son los mecanismos que utiliza el gobierno para estimular la demanda. Política fiscal, que es básicamente endeudamiento, gasto. Cuando hablamos de política fiscal, acuerden de eso, es gasto público, todo lo relacionado con las arcas fiscales, dinero para gasto público. De ahí tenemos política monetaria. La política monetaria consiste en manejo de tasas de interés, subir la tasa de interés, bajar la tasa de interés para incentivar el ahorro, el consumo. Bueno, aquí la política monetaria es muy débil, por no decir que no hay, es muy débil, casi eso no interviene nada, más lo que aquí existe en el país es política económica, es lo que más existe. Aquí política fiscal, muy poco. Aquí actualmente lo que tenemos es más política económica. Y política cambiaria, que en el caso del Ecuador no aplica, nosotros no tenemos política cambiaria. ¿Por qué? Porque no tenemos moneda. Simplemente es eso. La moneda, el dólar, que ustedes compran, esa moneda no es ecuatoriana, esa es simplemente una moneda que tomamos prestada, ¿ya? Y dependemos de las políticas monetarias que tome determinada nación, la política fiscales de todo índole que tome otra nación. Entonces, eso de ahí un poco para que sepan que el Ecuador no tiene política cambiaria porque nosotros no podemos devaluar moneda, dependemos de lo que pase con el dueño de la moneda, no podemos depreciar la moneda. Devaluar es que pierde valor por las transacciones comerciales normales, y depreciación es cuando el gobierno dice, mi moneda en este momento vale menos. Eso es una depreciación. ¿Ya? ¿Cuáles son las críticas en estos 2 minutos? En estos 2 minutos, estas críticas que hacen es que, primero, subestima la importancia de la escasez de los recursos para explicar una crisis en la economía. Es decir, dice, bueno, dedícate a gastar. Sí, pero hay un límite en el gasto. Entonces, esa es una de las críticas que tiene este modelo, de que hay que considerar de que no, el gobierno no puede estar gaste y gaste y gasta desmesuradamente, porque a largo plazo, que es la otra parte, es cómo sostener un déficit en el largo plazo. Está bien de que por una emergencia tenemos una recesión, tienes que invertir y tienes que endeudarte y no hay problema. Sí, pero eso lo tienes que hacer de una forma transitoria, algo temporal. No lo vas a hacer por mucho tiempo porque eso te va a generar problemas más graves. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, ya hemos aprendido hoy día lo que es la teoría keynesiana. Hemos visto un poquito acerca de en qué consiste. La siguiente sesión continuamos con otra parte y nos quedamos hasta aquí. Entonces, nos vemos Dios mediante la próxima sesión. Que tengan buen día. Gracias, mister. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.